Hola, queridos hermanos, bienvenidos a este podcast. Es un podcast especial que estamos iniciando un curso muy necesario que tiene la iglesia y que tienen todos los miembros que quieren servir al maestro, de aprender a ser líderes. Un curso de liderazgo. Hoy día vamos a tratar una especie de resumen general de lo que vamos a ver, ejemplos de lo que proponen los expertos sobre el tema de liderazgo, cómo se debe hacer y también vamos a tratar cómo lo ve, cómo se ve esto desde el punto de vista espiritual, lo ve nuestra profeta Elena de White, por ejemplo, este tema, y cómo lo podemos nosotros después ejemplificar y también hacer ejercicios prácticos para nosotros, por lo menos, alinearnos con eso. Un ejercicio práctico, por ejemplo, que es que lo practica la iglesia, que es muy bueno, es el rito de humildad que se llama cuando uno dice Cristo que uno tiene que estar al servicio de, de las personas y no ellos al servicio nuestro. Es decir, si uno quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor. Entonces ahí viene el rito de humildad que practicamos y que Cristo recomendó que lo practicaran todos los discípulos, que es lavar los pies de un compañero. Y entonces él como líder, ¿cierto? Le lavó los pies a todos sus discípulos. Eso es un ejemplo de cómo un líder tiene que estar en realidad al servicio. Y eso cambia el escenario. Cuando uno como líder se pone al servicio, tiene mucho éxito porque la gente obviamente se sobrecoge, porque como el más importante personaje dentro de la empresa o dentro de la organización donde estén, se pone a servir, entonces uno se maravilla. Yo me acuerdo que una vez llamé al dueño de la empresa donde yo trabajaba, yo era gerente general de una planta, y llamé por teléfono una vez al dueño que tenía como 20 plantas de esas, un norteamericano, y él era mormón. No sé si todavía sigue vivo, entonces por eso digo era. Y él, cuando me respondió el teléfono, me dijo, hola Jorge, ¿en qué te puedo servir? Así era su respuesta. Entonces yo decía, mire, él entiende bien el concepto, ¿cierto? De ayudar, de ponerse al servicio de sus subalternos. Y eso me inspiraba también a mí para hacer lo mismo con mis empleados y con los otros gerentes. Y les decía yo y les predicaba que tenían que ellos estar al servicio de su gente. Así que es un tema y otras cosas más que son importantísimas dentro del liderazgo. Para eso vamos a compartir, o si quieren tratar algún tema, vamos a partir primero con la oración, para que no se nos olvide, para que el Señor bendiga esta reunión y que todos puedan participar con ánimo y con buena disposición de aportar. Entonces, cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor su presencia. En nombre de Jesús. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos y poder compartir temas tan importantes como los que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, y podamos con ellos, Señor, desarrollar nuestro carácter, nuestra voluntad, Señor, fortalecerla también y también, Señor, poder colaborar en algo en el término de la obra, que es tan necesario, Señor. Te pedimos tu compañía, tu dirección y que tú articules todo para que salga en armonía. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús, Señor. Amén. Ok, partamos entonces. Vamos a compartir la pantalla que tenemos preparada. Ya, entonces ve ahí. PowerPoint muy parecido a lo que ustedes ya vieron, donde dice curso de liderazgo. Y tenemos ahí al líder principal que es nuestro Cristo, Jesús, que está instruyendo a gente moderna, gente de hoy, diciéndole las cosas que deben hacer. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tenemos nosotros una misión. La misión es ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que fue la primera misión que Dios le encomendó a los discípulos, que tenían que ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel se había dividido, ¿cierto? Había quedado solamente Judá como depositoria de la gran misión de recibir al Mesías, y de hecho eso sucedió. Pero tenían tantos defectos que vimos que no fueron muchos los judíos que se convirtieron. Dentro de todo el judaísmo, solamente una porción pequeña se convirtió al cristianismo. Fue exitoso, sí, para ellos, porque a pesar de ser pocos, igual era un número significativo y que con eso se conquistó el mundo. Entonces, de eso se trata. La misión nuestra también es la misma. Hay ovejas perdidas de Israel. Acuérdense que nosotros tenemos que tirar la red a la derecha del bote, dice.
Y en la derecha están justamente los religiosos, las personas conservadoras, las personas que escuchan este tipo de mensajes. En la izquierda, hoy día vemos que no están esas personas. Son más difíciles. Algunos se podrá rescatar, pero el Señor a veces tiene que hacer un milagro para que esa persona pueda recapacitar. No es tan fácil, pero sí lo es con las personas que se encuentran en el lado derecho, el lado correcto, ¿cierto? Y que son más, digamos, llanos a seguir las instrucciones y el camino que Dios ha dispuesto. Y lo que vamos a ver entonces como primera etapa es analizar las características esenciales que debe tener un líder. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que lo hace a este líder comportarse o tener éxito en su misión? ¿Ya? Nuestra misión está clara. Tenemos que ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo hacerlo? Y llevarlas donde nosotros, nuestro propósito es llevarlas al cielo. Tenemos una visión. Para eso nosotros lo primero tenemos que tener una visión. ¿Ya? Y nosotros, los cristianos, tenemos la visión clara. Miramos hacia adelante, ¿cierto? A veces cuesta mirar hacia adelante porque a veces el día a día uno lo abruma, lo entorpece, ¿cierto? A veces en la misma empresa uno trabaja duro, ¿cierto? En el día a día y siempre hay emergencias. Uno sabe qué hacer y entonces está resolviendo siempre los problemas del día. Pero, y de repente uno dice, bueno, quiero dar una solución de largo plazo, una solución que logre terminar con este dilema. Entonces uno mira hacia adelante y dice, ay, tengo que traer tecnología nueva, a lo mejor tengo que hacer algo que signifique algo positivo, ¿cierto? Entonces uno no se compromete, no sabe qué hacer, pero de repente el día a día hay que manejarlo y también tiene que saber mirar hacia adelante, para mirar hacia dónde tengo que dirigir la gente, mientras la empresa siga funcionando. Entonces no es fácil, por eso que no es tan trivial preocuparse del día a día o de mirar hacia adelante. Hay que esforzarse por eso. Y nosotros como cristianos tenemos una visión hacia adelante bastante completa. Sabemos lo que viene. Para eso tenemos que estudiar las profecías. ¿Cierto? Y tenemos clara visión sobre lo que viene. Sabemos que viene, por ejemplo, un derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso que una de las cosas que hemos tratado de hacer en este curso o en estas presentaciones podcast es anunciarles a ustedes que viene una revolución importantísima, en la cual yo quiero que tú seas parte y que yo también forme parte. Cuando se derrame el Espíritu Santo y nosotros tengamos un rol protagónico importante en el término de la obra. Eso es más importante incluso que lo que viene después. Sabemos que viene persecución, pero que el Señor nos va a cuidar, etcétera. Algunos van a ser martirizados, pero la mayoría quizás vamos a saber arrancar en tiempo oportuno, así como lo hizo Israel cuando, o los cristianos cuando Jerusalén fue rodeada por ejércitos, ¿se acuerdan? Arrancaron en tiempo oportuno. Entonces nosotros también, cuando veamos las señales, vamos a saber que es tiempo de huir. Y en ese proceso, bueno, también tuvieron 3 años y medio de mucha persecución interna, ¿cierto? Donde murieron muchos, fueron sacrificados, y también por los romanos también, acuérdense que hasta después lo echaban a los leones, etcétera. Pero en ese proceso, en el año 70, es cuando se empezó a revertir la cosa y los cristianos fueron bien calificados y los judíos fueron masacrados y expulsados por todo el planeta, ¿cierto? Y al país de Israel se le cambió nombre, se le puso Palestina. Y desde ahí viene ese nombre, ¿sí? En honor a los filisteos, porque es Palestine, digamos, en inglés o en idioma árabe o hebreo, porque ellos no tienen la P, no tienen la P, entonces en vez de decir Palestina como nosotros, ellos dicen Palestina. De hecho, como les cuesta articular a ellos la P porque no la conocen, entonces uno a veces no entiende el lenguaje porque les cuesta, ¿cómo se llama? A ellos pronunciar esa letra. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros, así como ellos tuvieron una visión clara de lo que venía, nosotros también tenemos una visión hacia el futuro. Y una visión que le permite a uno, a un líder, debe tener una visión clara e inspiradora del futuro, no una visión negativa del futuro. Por eso si empezamos a mirar hacia el futuro y decimos, viene una persecución, van a martirizar, no es un buen incentivo para la gente o para los miembros de iglesia, porque están asustados. En cambio, si uno dice, no, viene el derramamiento del Espíritu Santo y vamos a hacer una obra maravillosa. Y cuando venga la persecución, porque eso va a venir, ¿cierto? Nosotros vamos a estar protegidos. Vamos a estar muy bien, Dios nos va a dar, todas las plagas no van a caer en nuestro territorio, van a caer así como cayó en el tiempo de Egipto, caían las plagas en el territorio de Egipto, pero no caían en el territorio de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel.
etcétera. Dios nos protegía. Y así vamos a ver de que en realidad con esa visión positiva, va a ser una visión inspiradora, y una visión que nos va a permitir a nosotros también incentivar a la gente a seguir nuestro camino, porque saben que van a estar protegidos por Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Así como Josué y Caleb, ¿cierto? Josué y Caleb tenían una visión clara y decían, no, nosotros contamos con el apoyo de Dios, vamos a vencer estos gigantes, ¿cierto? Sin embargo, el pueblo tenía una visión negativa, o sea, no tenían buenos líderes. Los líderes que habían sido configurados trataban de justificar la área negativa o potenciar lo negativo en vez de potenciar lo positivo. Entonces tenemos que nosotros tener una clara visión inspiradora del futuro. ¿Ya? También la visión permite orientar al equipo hacia metas compartidas y dar sentido al esfuerzo colectivo. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos que también saber distribuir metas, tenemos que saber nosotros eh, repartir responsabilidades, ¿cierto? Y darle sentido al esfuerzo de cada uno, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo entre todos, pero también cada uno tiene su rol y tiene que colaborar. ¿Te acuerdan cuando le mostré yo la cueva de Macpela, donde está la construcción que estaba arriba? Que habían cúpulas de piedra sobre piedra. Y uno veía ahí que había piedritas pequeñitas que estaban haciendo de apoyo por una piedra un poco más grande. Había una piedra más gigante, ¿cierto? Y otras muy pequeñitas. Entonces, todo eso es necesario. Uno saca la piedra pequeña y se cae todo el edificio. Entonces, todos somos importantes en la obra del Señor. Hay una persona que a lo mejor está solamente haciendo el aseo en la iglesia. Es súper importante. Otra persona que está predicando, ¿cierto? Es una piedra quizás más grande, como diríamos, una roca. Pero si no tiene el apoyo de la persona que le trae el vaso de agua cuando está con problemas de tos, si no tiene la persona que se preocupa de la iluminación, ¿cierto? El programa se ve menoscabado. En cambio, si tiene todos esos apoyos, se siente cómodo y puede hablar bien. Si uno tiene que predicar o hacer algo y no tiene qué sé yo, la comodidad de sentirse que alguien se preocupe del silencio, por ejemplo, que alguien se preocupe de que los hermanos que están afuera de la iglesia entren a escuchar, entonces uno se siente cómodo y satisfecho, pero si uno se siente como que no está siendo respetado, y eso disminuye también la calidad de la predicación, etcétera. Todos tienen un aporte, entonces todos tienen que colaborar en un granito de arena y así se consigue bien. Y eso es lo que esperamos nosotros. La visión también tiene que darle a todos una oportunidad de colaborar y trabajar, que es el plan de uno que tiene que hacer. Entonces, no se entiende. Después vamos a profundizar sobre este tema. Cada uno de estos temas lo vamos a profundizar en forma directa. Ese es el plan del curso. Ahora estamos sabiendo solamente un repaso general de lo que vamos a ver. Segundo punto, tiene que haber en el líder integridad, algo vital. Sabemos que eh, la palabra integridad viene de íntegro, ¿cierto? Y también de integral. Una persona completa, ¿cierto? Pero también intachable. Tiene dos acepciones, ¿cierto? Cuando uno come un pan integral, un pan completo, ¿cierto? Que trae todas sus vitaminas, toda su riqueza mineral, etcétera. No como le sacan a veces todo y dejan solamente el almidón, y el almidón que lo que hace engorda y no tiene los mensajeros de cómo se digiere ese almidón, entonces uno va a tener problemas de salud. Pero el pan integral completo tiene todos sus mensajeros que a uno le aporten para que uno sepa cómo se digiere. Y eso ayuda. Y también integral en cuanto a que no se corrompa, ¿cierto? No tenga corrupción. Ahí vemos una persona, cuando una persona está contenta, normalmente es porque se siente satisfecho consigo mismo que está haciendo lo correcto. ¿Ya? Y ahí se ve ese ejercicio, se ve a la persona está dándole la mano al otro, ¿cierto? ¿Cierto? En forma, eh, porque el que está haciendo un fraude se ríe con dificultad, ¿cierto? O no puede expresar su felicidad en forma natural. Cambio uno, cuando está en forma haciendo lo correcto, se siente contento. Recuerdo una vez yo en el Banco de Chile, me acuerdo, trabajé ahí 4 años y me llamó mucho la atención el comentario del jefe, porque el jefe de la sección, o no, era el de la división de operaciones, el gerente, que yo y dijo, cuando yo hice un proyecto sobre el traslado de documentos valorados, que era, y propuse algo, entonces él dijo, al final descubrió no era tan costoso como se temía, era algo sencillo que iba a ahorrar mucho dinero.
Entonces, y además él dijo, mira, solo por la satisfacción de hacer las cosas bien. Por eso es que me gusta hacer este proyecto. Entonces eso me llamó la atención porque hay una satisfacción especial cuando uno hace las cosas en forma correcta. Uno se siente bien. Cuando uno tiene la casa ordenada, cuando uno tiene las cuentas ordenadas, cuando uno está pagando sus deudas, cuando uno hace las cosas bien, ¿cierto? Uno se siente satisfecho, a pesar de que uno puede perder. ¿Cierto? La oportunidad de hacer un fraude, uno no la puede hacer, pero uno se siente contento, satisfecho consigo mismo. Y eso es la integridad. Entonces, la honestidad y coherencia moral son fundamentales. A pesar de que uno cree que puede ganar el equipo con alguna trampita, el equipo está mirando, está observando y está evaluando la calidad de jefe que uno tiene, la calidad de líder. Si uno ve que el líder hace vista gorda ante un abuso, no es un buen líder. Si uno ve que el líder se compromete en algo y no cumple, no es considerado un buen líder. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser coherentes moralmente, ¿cierto? Hay ejemplos bien característicos. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez un ingeniero agrónomo que era norteamericano que estaba trabajando justamente en el colegio, en el liceo, no, perdón, la Universidad Adventista de Chillán. Él estaba a cargo de todas las operaciones. eh, después de, yo había hecho mi práctica de obrero ahí, mucho tiempo, todavía no había universidad, era colegio nomás. Y él me dijo, Jorge, no entiendo, me dijo, mira, yo hice, como vi que cumplieron con la meta, los empleados que estaban trabajando en esa labor agrícola, entonces yo dije, voy a eh, sacrificar una vaca. Para que todos hagamos un asado y todos nos inviten a la familia y podamos todos disfrutar una tarde de, de comida ahí en ese rancho, en ese lugar. Entonces, claro, sacaron la cuenta los empleados, dijeron, "Oh, una vaca son no sé cuántos kilos", dijeron, entonces, wow, va a sobrar mucha carne, qué bueno. Entonces, el empleado se ilusiona y dice, vamos a llevar esta carne para la casa, ¿cierto? Y vamos a tener la carne para la semana, carne para regalarle a la vecina, a la mamá, a la tía, y le contaron a todo el mundo, el jefe va a matar una vaca, ¿cierto? Y después llegó el jefe, sacó la cuenta también, y me dice, yo saqué la cuenta y me di cuenta que en realidad iba a sobrar mucha carne. Entonces dije yo, media vaca es suficiente. Gracias, error. No había coherencia con lo que había dicho. Ya había generado expectativas. Entonces dice, y los muchachos cuando yo llegué con la media vaca, después se enojaron, dice, y no querían comer. Pero si tenían de sobra, no entiendo cómo, no entiendo. La razón era esa. Él había hecho una promesa y no la cumplió perfectamente. Entonces, claro, él no se daba cuenta de lo que es, pero para mí me sirvió porque aprendí que uno no debe prometer cosas o apresurarse en prometer algo, porque genera expectativas. Entonces, esas pequeñas cosas a veces generan daño al líder, al liderazgo. Después los empleados igual comieron, participaron, pero en realidad todo ese evento que no tenía por qué haber sido propiciado o prometido, no era tan necesario, se entorpeció. Es decir, el fruto fue al revés de lo que él esperaba. Y ahí yo aprendí también cosas importantes de cómo tratar a los empleados. Y cosas como esas siempre son útiles. Experiencias que uno va adquiriendo como joven. Después a mí me ayudó mucho para entender que no debo hacer falsas promesas o debo siempre evaluar primero y después prometer. Y no prometer y después evaluar y darme cuenta que prometí algo excesivo. Un líder íntegro genera confianza y credibilidad porque actúa de acuerdo con principios firmes. A veces, a mí me pasó que estaba trabajando en un proyecto y un proyecto de construcción y siempre el jefe de la área que me controlaba a mí, que representaba la empresa constructora, que estaba haciendo un servicio de todo lo que era movimientos de tierra, etcétera. Entonces, él siempre me ponía problemas. Y yo trataba de superarlos y todos los días había una emergencia, entonces yo me da cuenta lo importante que era mi actividad, pero era estresante, porque todos los días había una emergencia grave, todos los días. Entonces, afortunadamente lo superamos cada evento, pero después me di cuenta por las insinuaciones de él que lo que quería este jefe, y por eso ponía problemas, lo que quería era una comisión, como le dicen, un dinero
por debajo de la mesa, etcétera. Yo, por ser cristiano, no podía intervenir en eso. Entonces, no era correcto. Lo mismo pasó con otra persona que medía, teníamos que compactar unos suelos ahí para que se vayan a construir viviendas o carreteras. Entonces, la persona que testeaba la densidad del suelo con una cuestión media atómica que le ponían ahí, entonces, que medía la densidad, también siempre ponía problemas. Y después también me lo insinuó y me dijo, mira, Jorge, si hubiera una compensación, ahí podría ser el vista gorda. Ah, ya, dije yo. Lo mismo. Yo no podía tampoco acceder a eso. Entonces, seguían los problemas. Sí, no así el dueño de la empresa constructora, que él estaba muy dispuesto. Claro, no, no, yo voy a conversar con él, lo invitó a comer, ¿cierto? Oh, perfecto, tanto al que lo fiscalizaba como al de el que representaba la empresa o el gobierno para autorizar la densidad del suelo. Y se acabaron los problemas, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, qué tentación más grande para una persona que trata de ser íntegro. Pero yo jamás contrataría a esas dos personas. ¿Se fija? Para siempre, ese no, esa persona me viene a pedir trabajo, nunca. Y también él nunca se atrevería tampoco quizás a pedirme trabajo a mí, porque yo sé que él es una persona corrupta. ¿Ya? ¿Entienden? En el largo plazo, siempre las cosas se devuelven. ¿Ya? Tú puedes ganar ahora y puedes hacer una trampa, pero la gente te está mirando, están observando y saben quién eres. Cuando llegue el momento, no van a pensar bien de ti, porque saben que eres una persona corrupta. Y eso se da cuenta. Entonces, por eso tú tienes que cuidarse. El líder tiene que ser intachable y no cometer ese tipo de errores. Y si no, en el largo plazo siempre va a perder. ¿Ya? Y después, claro, esa empresa quiebra, me viene a pedir trabajo porque ahora yo estoy arriba, me viene a pedir trabajo a mí, y yo digo, no, a este no lo contraten. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo sé que no es de los trigos limpios, como decimos en Chile, etcétera. Entonces, por eso el líder tiene que ser íntegro, porque los liderados te están observando. Están observando tus características, tu comportamiento, tus deslices. Si de repente te ven haciendo algo ilícito, siendo el trabajo, por ejemplo, si estás viendo cosas que no corresponden, te están observando. Si estás emitiendo juicios que no corresponden o diciendo palabras que no corresponden, te están observando. Tiene que ser íntegro de pies a cabeza. ¿Ya? En la iglesia con mayor razón. También tiene que haber tres, el punto tres. Empatía. Si alguien quiere comentar o algo, me dicen nomás. Estamos para servir, como dice el tema del principio. Empatía. ¿Qué es lo que es la empatía? ¿Se fijan? Ahí tenemos dos cabezas, dos mentes, dice empatía en inglés. Empatía. Estos dos cerebros, pero mire, ves, uno al interior tiene la cabeza del otro y el otro tiene la cabeza del otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la empatía? ¿Qué quiere decir en el fondo? Que uno tiene que saber ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Es súper importante para un líder. A veces va a venir una persona que te va a pedir ayuda, no va a tener, se pone nervioso. Me ha pasado una vez estaba en la iglesia y una persona muy importante, muy poderosa dentro de la iglesia, que tenía una empresa grande, y llega una mamá, una abuelita con su nieto a pedirle trabajo en la plena iglesia. Claro, fue molesto, nada que ver, no es el momento, todo eso, pero hay que saber ponerse en el lugar de la otra persona. Yo vi ahí y dije, pobre señora, va a irse decepcionada. ¿Por qué? Porque ella estaba ilusionada de que, es que yo voy a defenderte para que por lo menos escucharla y decirle, ya ningún problema, mándemelo. No, 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 que no es el momento para hablar de esas cosas. Y la persona quedó, no, hay que tratarla con amor y decirle, porque ella está haciendo un esfuerzo. Entonces, hay que saber ponerse en el lugar de la otra persona, leer y saber ponerse en el lugar de ella. ¿Ya? No es fácil, pero uno, especialmente cuando uno no ha tenido la experiencia, como yo, Barça, a mí me mandaron en mi carrera de ingeniero civil, la primera práctica que hacíamos los ingenieros por lo menos de mi universidad, era la práctica de vacaciones que teníamos que hacerla en una empresa como obrero. Y yo mismo pensé, "Pues como obrero, ¿pero por qué de obrero? Si yo cuando salga no voy a ser obrero, voy a ser ingeniero, a lo menos técnico, ¿cierto? Pero no obrero, o sea, pero la verdad es que la que más me sirvió. ¿Por qué? Porque cuando yo me di cuenta de la diferencia, porque habían otras universidades, importantes también en Chile, que no hacían esa práctica de obrero. O algunos alumnos se conseguían que el papá les firmara que como que le habían hecho la práctica y no la habían hecho.
porque ¿cómo va a ser de obrero, cierto? Pero resulta que yo tenía muchos prejuicios contra los obreros. Como nunca había trabajado de obrero, entonces tenía prejuicios. Y esa labor de haber trabajado 3 meses, lo hice, me acuerdo, en vez de un mes, lo hice 3 meses de obrero, me hizo muy bien, porque me hizo entender de que el obrero tiene una mentalidad distinta. ¿Cierto? Por ejemplo, no es ambicioso. Y yo pensaba que era todo lo contrario, que eran unos flojos. No, son trabajadores, pero no son ambiciosos. El jefe es el ambicioso. Y eso me sirvió mucho en mi vida profesional, porque me empecé a dar cuenta cómo manejar al obrero, que al obrero no le interesa tanto el dinero, pero le interesa mucho la empatía. ¿Ah? Que uno sepa ponerse en lugar de él, que le pregunte cómo está tu mamá, que estaba enferma, cosas como esas. Entonces uno tiene que saber manejarse. Y por eso que es bueno vivir todas las experiencias, haberlas vivido, haber trabajado en el puesto de la persona. Por ejemplo, si tú vas a ser a lo mejor un pastor de una iglesia y no has sido laico, no has sido diácono, no has sido anciano, entonces te va a costar entenderlos. Tienes que pasar por esos puestos, tienes que vivirlos, tienes que ser un colportor para entender qué es lo que piensa, cómo actúa un colportor. Colportor se llama al que vende libros religiosos y va de casa en casa golpeando y ofreciendo. Que es una labor muy digna y que obviamente sirve mucho porque gracias a la distribución de la literatura es donde se consiguen muchas almas. Entonces, por algo que nunca debe morir. Entonces, estamos nosotros conscientes y somos capaces de ponernos en el lugar de las otras personas. Más fácil. La iglesia hace un esfuerzo, por eso que atendemos también a espacio espacial para los niños, espacio para las mujeres, para que se expresen, espacio para distintas entidades dentro de la iglesia que puedan ellos también expresar sus ideas y sus votos. A veces somos drásticos, nos pasamos de tiempo predicando, nos pasamos de tiempo en la escuela sabática y somos poco rígidos o poco comprensivos y muy rígidos en algunas cosas. Entonces, nos llenamos de protocolos y no nos ponemos en el lugar de las personas. A veces, hermanos, oran mucho y muy largo, porque quieren lucirse en su forma de hablar, ¿cierto? Y de expresarse con Dios, y lo tiene un hermano que ora mucho, entonces lo ocupan a él para que ore, y de repente los niños ahí arrodillados están cansados. Y eso no agrada al Señor, porque el Señor es consciente de cada uno de los detalles de cada persona. Las oraciones públicas deben ser breves, ¿cierto? Y al grano, y invocando solamente el nombre del Señor y listo, ¿cierto? Así como yo también cuando tengo mucha hambre, quiero que la oración sea corta para que podamos comer rápido. Y a veces el hermanito empieza a hablar y a pedir por el hermano, a pedir por allá, todo eso, y uno está. Entonces, yo creo que Dios no está complacido cuando esa persona no hace eco de que hay hambre y no se pone en el lugar del otro. Entonces, empatía es súper importante que el líder debe desarrollarla. Comprender y valorar las emociones, principalmente las emociones, y las perspectivas de los demás, ¿cierto? Es súper importante porque con eso tú puedes articular las cosas y las actividades de acuerdo a las necesidades que esa persona tiene o los intereses que esa persona tiene o las emociones que esa persona carga, que son distintas. También la empatía fortalece la comunicación y fomenta un ambiente de respeto y colaboración. ¿Cierto? A veces uno está conversando y estaba así en reuniones de negocio, ¿verdad? Y de repente venía mi hijo a preguntarme algo. A ver, un padre que dice: "Oh, estoy muy ocupado, que no moleste". El niño, ¿cómo queda? ¿Entiendes? Que a mí uno dice: "Perdón, tengo que atender a mi hijo", ¿cierto? Le das respeto a la persona que está trabajando, le llamas y le dices: "Sí, hijo, dígame, ¿qué necesita?". ¿Entiendes? Wow, es algo privado, vamos aparte, ¿cierto? Lo atiendes, le das el este, entonces el niño queda potenciado, se siente feliz. Mi padre me respeta, ¿cierto? Trata a un niño como adulto y se portará como tal, te sorprenderá. Trata a un adulto como niño y también se portará como tal. ¿Ya? Dale respeto a un adulto y un respeto a un niño y se van a portar siempre al nivel que corresponde. Y cuando tenga un error, cometa un error un adulto o un niño, no le digas que tú cometiste el error, ¿sí? ¿No? No, esa actitud o ese acto tuyo no corresponde. No está bien, no está a tu nivel. Tú eres más arriba, ¿cierto? Vuelve a tu nivel, ¿cierto? No hagas eso porque no corresponde a una actitud tuya, ¿cierto? Entonces tú lo estás potenciando, ¿cierto? Lo estás mirando de forma positiva. También es importante ponerse en el lugar del niño y saber que le vas a hacer daño si lo criticas en forma drástica. Y yo lo hago a veces. ¿Cierto? Pierdo la paciencia, ¿cierto? Y mi hijo me repara, me dice: "Papá, esto no está bien, mira, está mal". Y yo tengo que reconocer, ¿cierto?
y cambiar. Y es algo que estoy trabajando. Ya les conté la semana pasada que estoy pidiendo al Señor que me mejore mi carácter y me manda pruebas por todos lados. Y la forma. Lamentablemente, la forma de pulir los caracteres o como a pulir una piedra, ¿cierto? Que tiene puntas dañinas, ¿cierto? Hay que golpearla, ¿cierto? Con otras piedras. Y ahí empieza a pulirse, ¿cierto? Hasta que después queda una piedra suavecita. Y después la pasamos por arena, ¿cierto? Y por el agua. Y después queda una piedra, pero brillosita, ¿cierto? Suave. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y eso se logra con el tiempo, con el ejercicio. Te van a pasar a llevar otros vehículos manejando, te van a pasar a llevar en las empresas de servicios, en los compañeros de trabajo, los parientes, y tú tienes que aprender a aguantar y a superar y a demostrar que estás mejorando tu carácter. No es fácil, pero también te ayuda a desarrollar la empatía, ponerte en el lugar del otro. A veces la persona te va a faltar el respeto, pero tú no sabes lo que está viviendo, pero tú puedes inferir con eso. Parece que ha tenido un día malo. Entonces, no lo voy a criticar, lo voy a apoyar, lo voy a ayudar. ¿Sí ve? Y ahí la otra persona después cuando recapacita, se acerca y dice, disculpa porque te traté de esa forma, no fue mi intención. ¿Sí ve? Estaba pasando por un mal momento. Ahí tú te das cuenta que fue bueno haberse aguantado. Y a veces nosotros vemos una mala actitud y al tiro condenamos y atacamos. Y no nos ponemos, no tenemos la proyección de ponernos en el lugar de la otra persona. A veces las evidencias, todo indica que la persona está haciendo algo equivocado. Y a veces no, estamos interpretando mal. Entonces tenemos que tener empatía. ¿Ya? Sigamos ahora. Capacidad de comunicación. Yo les he hablado de esto. He dicho que la comunicación es vital. Si uno no sabe comunicarse bien, no va a lograr entrar a la persona, ¿cierto? Y la comunicación, acuérdense que la comunicación no tan solo es verbal, no tan solo es escrita, también es gesticulada, ¿cierto? También tiene que ver con el tono de voz, ¿cierto? Hay una comunicación no verbal. Dentro de los expertos, dicen los expertos, yo hago clases de esto en la universidad, he hecho clases, dicen que unos piensan que a veces la comunicación verbal es más importante que la no verbal. Y la verdad es que es al revés. Yo les pregunto a veces a los alumnos y les digo, a ver, ¿cuánto piensas tú? ¿Qué porcentaje? Sí, yo creo que el 70% es lo verbal y el 30% es lo no verbal. Porque estamos acostumbrados a que las cosas se dicen, si se tienen que hacer. Pero la verdad es que la comunicación no verbal pesa el 93%. Mire, y la verbal un 7%. Pero como tanta diferencia, así es. Por ejemplo, yo le digo a usted, te voy a matar, ¿cierto? Entonces te dicen, no, está bromeando, ¿cierto? No me va a matar. Entonces fue una comunicación verbal que valió nada, pero el gesto valió todo, ¿cierto? Porque yo me estaba riendo, te dije, te voy a matar. ¿Eh? En cambio, si yo te hago así, te miro serio y te hago así, no. ¿Ah? Este me va a matar. ¿Te fijas? Fue una comunicación totalmente no verbal y entendiste o te miré con una cara de odio y tú sabes al tiro, no, esta persona me tiene mala, ¿cierto? Basta a veces la mirada para darte cuenta que entonces la comunicación no verbal es mucho más poderosa y tienen que estar en sincronía. No puedes tú estar diciendo, nos ha ido, que es la economía, nos ha ido bien en la economía, todo eso, ¿cierto? Y estás riendo, nos ha ido bien en la economía, ¿cierto? Sí, que la persona dice, esta persona está bromeando, o sea, está hablando algo serio y está bromeando, o sea, no es consistente la expresión verbal con la no verbal. Entonces, también a veces cuando uno miente, la persona está mintiendo y se lleva la mano a la boca, o se la tapa, entonces los expertos dicen, ah, está mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno miente tiende a no mirar, ¿cierto? A taparse la boca o ponerse nervioso o abrir los ojos mucho, ¿cierto? Porque está asustado, po, porque no está acostumbrado a mentir. O cuando está haciendo una trampa, así, ya, sí, sí, sí. Entonces, la comunicación no verbal está diciendo mucho más de lo que en realidad está expresando con sus palabras. Eso lo usan mucho en los aeropuertos para identificar a una persona si miente, una persona si está trayendo algo ilícito, si está traficando, etcétera. Saben leer, le enseñan esto, le hacen clases sobre esto. Tengo amigos que se dedican a esto, que trabajan justamente en el aeropuerto y me dicen, no, mira, me enseñan esto, que cuando la persona, por ejemplo, yo mismo, cuando estoy acordándome de algo, miro a la derecha, dicen.
pero cuando está inventando algo, a la izquierda, entonces está mintiendo. Ah, está mintiendo. ¿Entiendes? Cosas así, no me acuerdo exactamente cómo es, pero por lo que yo he visto en mis videos, que siempre cuando me acuerdo de algo, miro a la derecha, entonces estoy acordándome. Y cuando me pillen que estoy mirando para la izquierda, a lo mejor es que estoy mintiendo. Ojalá que no lo haga. Sigamos. Entonces, expresar ideas con claridad y escuchar activamente. Tiene que ser un proceso interactivo. Tú tienes que expresar tus ideas, ¿cierto? Pero que hacerlo con claridad y con buena dicción, con buen lenguaje, pero también en sincronía con los movimientos, las gesticulaciones, ¿cierto? Y el arte de hablar. Y también escuchar activamente, porque no necesariamente eh, puedes comunicar tú, sino que tiene que haber una especie de pimponeo, como decimos, ¿cierto? Que uno lanza una idea, ¿cierto? Y viene la respuesta, o uno está hablando y ve los gestos, ve las expresiones del rostro, ve, por ejemplo, si una persona está así, ah, esa persona no está ni ahí, pues, o está enojado, ¿cierto? Pero si la persona está así atento, dice, wow, esta está funcionando. Y si de repente le sale una lagrimita, uno dice, wow, le está llegando a su corazón. O viendo que abre bien los ojos es porque está llegándole adentro de lo que estoy diciendo. Entonces, eso es importante, eso que es importante. Y por eso que Cristo leía a la gente, leía las mentes, veía los gestos del corazón, ¿cierto? Que se transmiten a través del rostro. Él lo sabía leer, algo que tú tienes que desarrollar también. Eso te lo da también, es un don espiritual. El discernimiento, que te lo da Dios como arte, ¿cierto? Porque tú vas a leer los corazones. Él sabía quién lo iba a engañar, quién está, que los tramposos que estaban tratando ahí, estaban pensando ahí cómo hacer una trampita y venían con un desafío, ¿cierto? Cuando le decían, a ver, hagámosle una trampita al Señor, ¿cierto? Hagámoslo caer en esta trampa. A ver, ¿de quién es lícito dar tributo a César, sí o no? Ah, y él captó al tiro, ¿cierto? Ese que me quieren trampar, entonces le dijo él, a ver, muéstrenme un denario. ¿Ya? Se lo mostraron, ¿cierto? Al tiro, va a responder, va a responder. Entonces, se lo mostraron, porque él leyó antes, sabía lo que estaban, era una trampa. Y le dijo, ¿de quién es ese rostro que está ahí? Es de César, le dijeron, de César. Bueno, entonces, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Una respuesta magistral. Ustedes están siendo dominados por César. Entonces, cumplan con el dominio. Se paguen la deuda que tienen con él. Por eso están usando su moneda. Pero a Dios denle lo que le corresponde. ¿Entiendes? Digamos, entonces, expresar ideas con claridad y escuchar activamente. Y la comunicación efectiva evita malos entendidos, ¿cierto? Y motiva al equipo. ¿Ya? Por eso tiene que saber comunicarse. Y especialmente nosotros como cristianos tenemos la gracia de que nos enseñan desde niño o aprendemos desde niño porque estamos mirando siempre a los predicadores, estamos cantando también activamente en la iglesia, nos hacen cantar, ¿cierto? Desarrollamos la voz y por eso que salen buenos artistas, que todos nacen de cunas cristianas. Tal que si la mayoría de los artistas famosos son de cunas cristianas, si no la mayoría, si no todos. También vemos de que en la iglesia se nos enseña a veces a también tener un rol protagónico, a participar en la escuela sabática y empezamos a desarrollar el habla en público y después a predicar, ¿cierto? Y eso también nos hace que nosotros tengamos que ser efectivos en la forma de comunicarnos. Por eso tenemos una ventaja contra el mundo. El mundo le cuesta mucho. Me acuerdo en la escuela de ingeniería había compañeros o compañeras que les costaba mucho, los pusieron en el escenario y no sabían cómo actuar. En cambio, yo como tenía ya, predicaba en la iglesia, ¿cierto? Siendo joven, tenía que organizar cosas, entonces, claro, me costaba mucho menos. O sea, entonces, he sido he tenido una gran bendición de haber sido adventista, haber sido cristiano. ¿Ya? Y uno le tiene que reconocer eso. La iglesia me ayudaba mucho. Yo creo que nunca hubiese llegado a los cargos que manejé a nivel profesional si no hubiese sido gracias a la labor que tuve como formación en la iglesia. ¿Ya? Porque la iglesia te desarrolla esas características, especialmente que son muy importantes en el liderazgo del mundo. ¿Sí? Entonces, la comunicación efectiva evita también malos entendidos y motiva al equipo. Por eso hay que ser un buen comunicador. Y eso se logra gracias a los ejercicios que uno practica diariamente o los ejercicios que uno practica por lo menos semanalmente, una vez a la semana o a veces más en la iglesia. Digamos, confianza y seguridad.
Sí, es ese hombre, ese Sean Connery, ¿no? Que super agente, entonces, tipo con confianza, que siempre le salen las cosas bien, tiene todo calculado, ¿ah? Entonces, eso uno debe expresar también con las personas. Una confianza de que yo sé que Dios está conmigo. ¿Qué mejor confianza esa, cierto? Dios está conmigo porque estoy haciendo lo correcto y el Señor tiene grandes planes para ustedes y yo voy a estar apoyándolos para que eso se logre. ¿Entiendes? Confianza y seguridad. ¿Ya? Y la confianza mejor que tenemos nosotros es saber que contamos con un Dios todopoderoso que está dispuesto a luchar por nosotros. Como escuchaba una canción cuando viajaba a Santiago, y de vuelta también la escuché un poco, que dice, eh, que la canta David Meese, un cantante norteamericano, dice, tú tienes a Dios de tu lado, tienes el tesoro de los tesoros del cielo, y tienes a un Dios todopoderoso que trabaja para ti, ¿entiendes? Pero date cuenta, déjalo que eso fluya, deja que eso fluya. Cuando tú haces que eso fluya, descubres de que en realidad, pero ¿cómo para hacerlo fluir? Tienes que ser tú el puente, y para hacer el puente tienes que dejar de ser eh, un ente artificial. Tiene que ser el brazo extendido de Dios para que eso fluya. Y tú vas a andar con esa seguridad, esa prestancia que te da la seguridad de que tienes a un Dios todopoderoso, lo que sentía Caleb. ¿Cómo es posible que Caleb, después de que ya están conquistando Canaán, él pide las partes más difíciles? Denme a mí Hebrón, de donde están los gigantes. Él quería a los gigantes. Entonces dice, pero ¿cómo, cierto? Tan valiente y tan confiado en Dios. ¿Por qué? Tenía seguridad y lo logró. Lo logró plenamente. Y siempre pidiendo el espacio de tierra, ¿cierto? Después cuando se le casa la hija, que él la prometió para alguien, ¿cierto? También él, como era también de la misma estilo, y le dice a ella, anda, pídele a tu padre que te dé tierras para labrar. Y ella le pide al papá, pues cierto, el papá también dice, está bien, mire, son como yo. ¿Ya? Y se logra el objetivo. Entonces, ese tipo de cosas tú tienes que tener también conciencia, dar seguridad y confianza. Mostrar seguridad en sí mismo y transmitir confianza al grupo, ¿ya? Eso, siempre, seguridad. Si tú flaqueas, el grupo va a flaquear porque eres el capitán, eres el líder del barco. En el barco tiene que estar con seguridad, tú sabes para dónde vas manejando, sabes que vas como la brújula al polo, ¿cierto? Así tienes que ir, con decisión. Esto ayuda a que los demás se sientan respaldados y motivados. Y también seguros. Sabemos que nuestro líder es sólido. A veces se confían también. A veces es un problema. Especialmente cuando hay un pastor maravilloso. A veces los hijos no lo acompañan, ¿cierto? Porque dicen, no, nosotros no nos vamos a salvar por osmosis. ¿Por qué? Porque si mi papá se salva, nosotros nos salvamos con él, porque Dios es tan bueno que no va a querer que él pierda a sus hijos. ¿No? La salvación es personal. Por eso a veces los padres que son muy exitosos en la parte espiritual tienen que trabajar especialmente con sus hijos, con su esposa, sus hijos, porque la salvación es individual. Y por mucho que uno sea un líder espectacular como lo hizo Moisés o como era, se suponía Aarón, sin embargo, sus dos hijos, Nadab y Abiú, se perdieron. ¿Ya? Se emborrachaban siendo sacerdotes de, de- del santuario. ¿Cierto? Empezaron a ofrecer inciensos, un fuego extraño, y fueron lamentablemente fulminados. Y no se le permitió ni siquiera llorarlos a Aarón como castigo. ¿Por qué? Porque, claro, no se dedicó a reprender a sus hijos y a guiarlos por el buen camino. La consecuencia fue dramática, grave. Entonces, a veces pasa. Por eso tenemos que nosotros dar seguridad, ¿cierto? Pero tenemos que saber enseñarle también a los liderados que ellos tienen que desarrollar su propia seguridad y su propia confianza. Y no pueden depositarse en la de uno, ¿ya? Tienes que ellos que estar también bien cimentados. Eso no es fácil, porque por eso vienen los juegos, ¿ya? Tenemos que saber enfrentarlo. También saber tomar decisiones. Las decisiones son importantes y las decisiones tienen que tomarse con firmeza, ¿cierto? Veamos lo que dice acá. Tomar decisiones oportunas, no a destiempo. ¿Cierto? No puede tomarlas ni antes ni después, cuando ya todo diga, ahora ya es tarde, ya pues jefe. No, pues tiene que tomarla usted en el tiempo oportuno y firmes, ¿ya? Tomé la decisión, ¿ah?
y vamos a luchar por este camino trazado. Incluso en situaciones difíciles. A veces situaciones emergentes y uno tiene que estar ahí alerta. A mí me pasaba mucho cuando trabajé en ese proyecto de construcción, me acuerdo. Todos los días sin parar, había una emergencia grave, ¿cierto? Que un camión pasó a llevar un tendido eléctrico, y uno tenía que estar ahí atendiendo asistiendo. Qué sé yo, que el tipo de se le echó a perder la aplanadora o la, la regadora, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? La extracción del agua para que se evite el polvo, ¿cierto? Y eso genera polvo para los vecinos. Siempre había algo muy grave. O la persona no vinieron a trabajar. Siempre había algo grave que uno tenía que saber solventarlo con decisiones bien tomadas y con firmeza, porque a veces también la gente te está tomando el pulso. Dice, no, es corazón de abuelita. Dice. Entonces, no toma decisiones serias y al final lo abusan también. La indecisión debilita el liderazgo. ¿Ya? La acción clara lo fortalece. Tenemos ejemplos en la Biblia también. ¿Recuerdan cuando Pablo le pidió, o no, uno de los Marcos que se llamaba de, mm, los abandonó? Estaban en una campaña, algo especial, y el otro se rindió. Entonces Pablo después lo querían considerar de nuevo, le estaban proponiendo que lo tomara de nuevo lo enrolara de nuevo en una misión. Y él dice, no, con esa persona no. Pero el otro quería darle la oportunidad, ¿se acuerdan? Entonces, ahí viene un conflicto. Pero Pablo, cuando había tomado la decisión, no accedió. No, yo soy firme. Para que quede claro de que un cristiano no debe claudicar, ¿cierto? Él seguramente quiso enseñarnos eso. El otro lado también enseñó misericordia, pero se separaron los grupos y al final fue más productivo porque en vez de un grupo se hicieron dos y trabajaron por su cuenta. Pero entonces hay que tomar decisiones drásticas y saber de que también las cosas, especialmente si en el mundo son importantes, con mayor razón si uno es empleado del cielo. Tiene que ser cumplir, saber a cabalidad. Y si uno se compromete en algo, cumplirlo a cabalidad. No, a veces se decepciona. Hay pastores que me han dado la mano a mí de que vamos a cumplir algo y al final no cumplen, ¿no? Decepcionante. Pero uno tiene que caer en eso. Uno tiene que cumplir lo que promete y saber o esforzarse. Uno tiene que cumplir con los horarios también. El manual de Carreño, como decimos en Chile, dice que si uno se compromete a llegar a una cierta hora, tiene que cumplir, esforzarse por cumplir. Y si no puede cumplir, tiene que saber avisar a tiempo. Y si no lograste avisar a tiempo, apenas llegues al momento de contactarte con la persona, tienes que pedir disculpas, ¿cierto? Eso es lo correcto. Esa es la forma como uno debe proceder. Pero a veces la persona no llega a tiempo, especialmente otras culturas, por ejemplo, para un inglés es súper importante el tiempo. Pero para una persona que venía de África, por ejemplo, es todo lo contrario. No, estos ingleses son esclavos del tiempo, eso. Hay que saber vivir la vida, disfrutarla, ¿cierto? En libertad. Entonces tiene una filosofía distinta. Pero si se compromete, debe cumplir. ¿Ya? Y eso no es fácil. Pero la persona cuesta, porque hay personas que dicen, sí, 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 sí voy, pero al final no van, pues. Entonces, no, tenemos que saber cumplir y por eso que tenemos que respetar la libertad del otro. Y las decisiones eh, tienen que ser importantísimas porque como dice, la indecisión genera, eh, debilita lo que es el liderazgo. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que estar firmemente cimentado. Por eso también el líder también tiene que estar capacitado para saber tomar decisiones correctamente. ¿Y cómo lo hace yo? ¿Cómo lo hacía yo, por ejemplo? ¿Y por qué me fue muy bien en mi carrera de profesional cuando tenía cargos directivos? Me iba muy bien. ¿Por qué? Porque yo consideraba también la opinión de todos. ¿Ya? Y decía yo, mira, yo soy consciente de que, claro, yo soy el que más preparado, pero yo estoy al servicio de ustedes, le decía. Y yo quiero desarrollar, yo sé que Dios es el que creó el cerebro, y a veces ustedes tienen una visión distinta, entonces que me la comuniquen a mí para yo promediar, sacar y ver ahí todas las alternativas y sacaba la mejor decisión. Pero era como la decisión del conjunto, una mente superior. Es lo que hace Dios, fíjate.
Por eso que dice Dios que en la asamblea Él se manifiesta, no en el pastor, no en la junta de iglesia, en la asamblea. ¿Por qué? Porque ahí están todos participando, hasta el niño da su opinión. ¿Entiendes? Entonces todos tienen una participación activa y ellos después, con el Espíritu Santo, concluyen algo maduro. ¿Entiendes? Y no algo antojadizo o de alguien que tuvo la idea de, de que puede ser muy linda, muy buena, ¿cierto? Pero es una idea que va a poder ir en contra de algunos planes de Dios que Dios tiene. ¿Ya? A veces uno puede decir, mira, hagamos esto, esto, otro, ya. Y dice, no, no, por ahí no va la cosa, porque Dios no tiene ese estilo. Entonces uno tiene que tener conciencia de eso. ¿Ya? Digamos. Entonces las decisiones tienen que saber tomarse y una de las cosas que debes saber tú es considerar también la opinión de todos. Pero tú tomas la decisión. Adaptabilidad. Número 7. Adaptarse para encajar, ¿cierto? En la oportunidad que se está presentando. A veces tú crees que está todo muy bien y que te cambió el escenario. Tienes que saber encajar nuevamente en el nuevo esquema. A veces pasa, a veces las leyes cambian la situación. A veces por ejemplo, hoy día tenemos libertad religiosa, podemos predicar y de repente puede cambiar. Vamos a tener que trabajar en clandestinidad. O si nos cambiamos de país y nos vamos a un país musulmán, ahí va a ser mucho más grave todavía. ¿Ok? Y si nos cambiamos a lo mejor a un país donde tienen eh, una animosidad en contra de lo que sea religión, porque tienden a ser ateas, etcétera, o si tenemos una persona, un grupo que le gusta más de la forma emocional que de la forma racional que nosotros podemos presentar el Evangelio, tenemos que tener consideración también distinta, un escenario distinto. Uno tiene que adaptarse a los distintos escenarios. Uno dice, no, que a todos igual. También es verdad que hay un mensaje básico que para todos es igual, ¿ya? Pero uno tiene que presentarlo de distintas formas. Por ejemplo, en Alemania la gente tiende a ser más racional, no tan emocional. Si voy a África, me invitaron a mí a predicar a África y les mandé pues, qué himnos podía preparar. Les preparé unos himnos muy lindos en inglés, ¿sí? Y les encantaron. ¿Por qué? Porque eran muy bonitos, con buena música, buena letra, etcétera. Encantados con eso, ¿cierto? Sin embargo, si voy a Alemania, algo influencia el himno, el canto, pero las emociones no. Vamos a lo racional. Entonces tenía un amigo yo, que era profesor de la universidad, Ricardo Padilla, lo aprecio mucho. Y él, casado con Alemania, con una mujer alemana, y se estudió en Alemania. Él entonces estudió Historia Universal y se iba allá y hacía un estudio sobre las profecías, ¿cierto? Y con las profecías demostraba que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice, en pocos días convertía, dice, más alemanes que todos los alemanes juntos, porque él los atacaba no emocionalmente, como está acostumbrada la iglesia, sino que no los atacaba racionalmente. Para ellos, lo racional era lo más importante, porque ellos tienden a ser así estructurados, racionales. En cambio, en, acá en Sudamérica, eh, el pastor Bullón, por ejemplo, te toca la fibra del corazón, ¿cierto? Y él lo hace en forma especial, que nosotros con eso nos llenamos de emoción y nos entregamos al Señor. En cambio, eso no funciona muy bien en Alemania. Es, no, este manipulador, ¿cierto? Aquí tratar de manipular mi corazón, no, no lo dejan. Pero sí, si tú le hablas con claridad, ¿cierto? Y le muestras las evidencias bíblicas sobre Cristo, si le muestras las evidencias bíblicas sobre el cumplimiento profético, ¡wow! Ellos ahí dicen lo otro, y después llega al corazón. Ahí abren su corazón recién. Entonces, hay distintas modalidades, por eso hay que adaptarse. Ser flexible ante cambios y capaz de navegar la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los más terribles, diríamos, tormentos, podríamos decir. Te dicen, sí, sí, y Dios la ocupa, ¿cierto? Porque es un suplicio, digamos, el no saber. Y dice, Señor, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cierto? Están todos así, esperando al Mesías, desde el tiempo de Adán y Eva. Están esperando al Mesías. Y de repente nació un varón, dice, por gracia concebido varón, debe ser el Mesías, ¿cierto? Lo que dijo Eva. Pero la verdad es que no era el Mesías. Y así siguió
hasta Daniel, me acuerdo cuando Daniel también está orando ahí 21 días porque ya se cumplió la fecha, Señor. Ya pasaron los 70 años que habló el profeta Jeremías. Entonces tiene que llegar el Mesías y tiene que ser el tal Ciro a lo mejor que viene de Persia. Y no pasó nada. No era nada. Ciro ni el Mesías, y no, que faltaban 2300 tarde y mañana todavía para que venga el Mesías, ¿cierto? Y la iglesia nuestra también cayó en eso. Se cumplieron los 2300 días y viene Jesús, viene Jesús. Y tampoco era, pues, ¿entiendes? Entonces, esos chascos nos han generado una incertidumbre. ¿Para qué? Para estar siempre alertas. Todas las generaciones siempre han creído que Jesús o que el Mesías venía ya. ¿Ya? Y nosotros también estamos en la misma. Ahora sí que parece que es verdad, porque estamos muy a las puertas, están cumpliendo todas las señales, pero también puede ser que a lo mejor falte un tiempo. ¿Ya? Entonces, pero es bueno estar así, con esa incertidumbre que te mantiene alerta. Es un tormento, es un suplicio, pero también hay que adaptarse a esa incertidumbre. ¿Ya? Entonces, hay que saber navegar con la incertidumbre. Eso es lo que hacemos nosotros. Los líderes resilientes ajustan estrategias sin perder la dirección. El rumbo está claro, tenemos que llegar allá. Bueno, si hay un obstáculo en el camino, hay que bordearlo, ¿cierto? Pero seguimos en el mismo rumbo, la misma dirección. ¿Ya? Siempre, algo que debemos tener clarísimo. También eh, sabemos de que la resiliencia, ¿cierto? Es algo muy relevante y muy importante porque debemos saber enfrentar eh, los fracasos, unos fracasos y debemos transformarlo en una oportunidad de aprender, ¿ya? El pecador arrepentido, a veces hay una caída de algún líder especial, ¿cierto? O uno mismo cae en pecado, ¿cierto? Y tiene uno que saber levantarse y saber ponerse de pie, ¿cierto? Como decía un hermano, decía, el justo caerá 6 veces, pero se levanta 7. Entonces, se mantiene siempre fuerte con el Señor. Y saber también levantar al caído y no aprovechar que está en el suelo para pisotearlo o patearlo. Eso es un acto que se considera de poco hombre y eso no debe suceder en la iglesia. Lamentablemente sucede. ¿Ya? Es poca humanidad, ¿entiendes? Nosotros al árbol caído no tenemos que hacer leña con él. A veces se me ha llegado, hermano, oye, hermano, no, no consideres hermanito, que ese hermanito, mira, aquí, allá, papá. Y vienen, que hizo esto, esto, otro, no, ese hermanito tiene historial de esto. No, pues, no hay que hacer eso. Tenemos que levantar al árbol caído y hacerlo que progrese, hacerlo sentir bien y sentir de que volvió al redil y ahora está siendo considerado como un hijo nuevamente, ¿ah? Como el hijo pródigo, ¿ah? Que el papá le hizo fiesta, le cambió, pasó el anillo y lo integró nuevamente a la casa. Y el otro hijo, enojado. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que tú, señor, que tu padre, ¿cierto?, le des, haya fiesta cuando a mí nunca me he matado el corderito y le mataste el corderito engordado todavía, ¿cierto? Y a mí, hijo, entiende, tu hermano estaba muerto y ahora vive. Wow, ¿entiendes? Ven a disfrutar con nosotros, ven a alegrarte por tu hermano, ¿ah? Porque tu hermano estaba perdido y ha vuelto, ¿entiendes? Ha resucitado. Entonces, esa es la que tiene la visión. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te escupe, cuando alguien te hiere, ¿qué debes sentir tú? ¿Odio por esa persona? ¿Rabia? No. Esa persona va a tener que pedir perdón, va a tener que pedirte disculpas, va a tener que cambiar de actitud. Y si no lo hace, se va a perder. Entonces, tú tienes que sentir a lo más pena por esa persona. Pobre, necesita ayuda, ¿cierto? Y no, odio, vamos a... No, estás equivocado. Entonces, es así. Y tienes que saber. Entonces, la adaptabilidad y tiene que ser importante para que tú sepas eh, conectar con los distintos escenarios y con los distintos tipos de liderados. Vimos en la presentación previa lo importante que era adaptar tu forma de proceder con los distintos tipos de personalidades que hay. Cristo a uno lo tenía que enfrentar con firmeza, ¿cierto? Y a otro
con flores. ¿Por qué? Porque distinto el tratamiento. Hay personas que tú le puedes hablar duro y se desploman. Y otras personas que tienes que hablarle duro para que reaccionen. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que conocerlo y saber cómo se manejan. Digamos. Resiliencia, estábamos hablando de eso. Fíjese, una florcita, a pesar de lo árido del terreno y la sequedad, supo manejarse para florecer, crecer y fortalecer. Eso es lo que tienes que saber tú, a pesar de los embates que te dé la vida, saber mantenerte firme. Como les contaba yo, de un señor que yo admiraba mucho, que era inválido total. Apenas podía mover una manito y andaba en su silla de ruedas manejándola. Pero vivía con una fe y con un amor por Dios que yo me impresionaba. Yo me quejo a veces porque tengo una herida, porque tengo una verruga, ¿cierto? Ah, señor, tengo una verruga. En cambio, esta persona tenía apenas un movimiento, ¿cierto? Y tenía que depender de otros para hacer sus necesidades, para vivir una vida. Y me decía, hermanito Jorge, ¿me acompaña hoy día? Vamos a la plaza a repartir revistas. Yo, wow, o sea, con qué entusiasmo voy a hacer obra misionera. Bien. Tenemos casos impresionantes de cómo personas como esas han sabido enfrentar resilientemente, ¿cierto?, su problema para ser un ejemplo de vida en el mundo. Y tenemos otras personas que teniéndolo todo, hasta riquezas, hasta personas con lindas esposas, lindas familias, y sin embargo caen en vicios, en drogas o en torpezas, o dejan a su matrimonio, ¿cierto? Que una familia feliz donde era el rey, lo deja porque se enamora de otra mujer y después la otra mujer lo deja o cae en una enfermedad y la única que viene a socorrerlo es su familia primitiva. Wow, ya uno dice, en realidad, el error que cometió. Ahí se da cuenta lo que había perdido, lo que había dejado y lo que mal le pagó a esa persona. Entonces hay que saber ser resiliente. Aprender de los fracasos y levantarse con más fuerza. ¿Ya? Los presidentes, ¿usted cree que llegan a presidente la primera vez que se postulan? No, normalmente el presidente tiene muchos fracasos en el camino y sabe levantarse, levantarse y después cuando llega a presidente, ¿cierto? ¡Wow! Dice, lo logré. ¿Ya? Lo mismo un atleta. El atleta va siempre en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ¿cierto? Hasta que de repente se propone, ¿cierto? Entrena mejor, ya tiene experiencia y llega en primer lugar. Entonces, sabe levantarse los fracasos. No todos llegan ganando de primera. La resiliencia inspira al equipo a no rendirse. Por eso es importante que tú demuestres ser resiliente, que vas a transmitir eso a tu gente. ¿Ya? Saber levantarte a pesar del fracaso. Me ha pasado, yo estoy viviendo con Carlos Puerto, que yo admiro mucho a Carlos Puerto, yo lo veo cómo él ha pasado cualquier cantidad de problemas allá en Suiza, ahora está en Italia, y sin embargo siempre tiene un plan para salir de eso. Lo admiro. Cómo está ahí, y no se rinde, y sigue adelante, sigue adelante. Yo quiero que Dios lo bendiga mucho, ¿cierto? Porque en realidad que le ha costado tanto, que cuando le salga lo que le está esperando y logre, yo creo que va a ser muy feliz. Y todos vamos a querer hacerlo feliz. ¿Por qué? Porque levantarse de tantos embates y tantas eh, situaciones negativas que uno vive es sorprendente. Y que no se rinda. Tiene problemas de salud, tiene problemas económicos y tiene proyectos y frustraciones y gente que lo traiciona, gente que le engaña, gente que... pero él es una persona digna. Y yo le pido a Dios y le pido a ustedes que oren por él, por Carlos, para que el Señor le lo saque de ese proceso de aprendizaje y que él pueda verdaderamente encontrarse con el Señor también y saber y depositarse en Él. Y quizás todo este proceso de duro vivir le sirva de una experiencia para después tener una buena actitud de líder para con sus liderados y saber potenciarlos. 9, capacidad de motivar, ¿cierto? Hay que saber motivar a las personas para que apunten por el lado correcto, llenarnos de histamina, ¿cierto? Para que ellos puedan luchar y salir adelante. Inspirar a los demás
para que den lo mejor de sí. Por eso hay que saber cómo tocar sus fibras. A veces, les dije yo, a veces hay personas que si uno los trata duro se vienen abajo. Me ha pasado casos de algunas personas que han trabajado conmigo que yo tenía que protegerlas, porque si no las protegía, se venían abajo. Eran las mejores, pero teníamos que estar cuidándolas. Y también motivándola para que si alguien en el camino le jugó una mala pasada, uno tiene que sacarle fuerzas para adelante. Me acuerdo que yo les preguntaba a los empleados, les decía, ustedes tienen, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu sueño? Lucha por ese sueño. Esfuérzate por él. Y vas a ver que lo vas a lograr. Dios te está escuchando. Y Él va a saber que tú tienes ese sueño, pero comprométete con tu sueño. ¿Ya? El comprometamos con el sueño del equipo, también hagamos nosotros como corresponde, para que el Señor vaya ayudándonos a, ¿cómo se llama?, a salir adelante de, de, de todo y no perdamos el foco, ¿cierto? Y tenemos a un Dios que nos ayuda. Un líder no solo dirige, no manduquea, como decimos, ¿cierto? Sino que despierta entusiasmo y compromiso. ¿Ya? Tenemos que hacerlo. Y eso Cristo lo hacía, ¿cierto? Impresionaba cuando uno tiene algo especial. Tenemos el poder de hacer que milagros ocurran en nuestra experiencia como cristianos. ¿Y cómo motivan los milagros? Cuando uno ve la obra de Dios, la mano de Dios en algunas cosas, uno se maravilla. ¿Ya? Cuando uno dice, uno de los milagros que uno vive a diario es el diezmo. Cuando uno devuelve el diezmo al Señor, el Señor hace el milagro que te lo multiplica y que te vienen a ofrecer trabajos a la casa. Te dice, pero ¿cómo? Así es el Señor. ¿Entiendes? Porque hay una promesa. Y el Señor, si hay alguien que promete algo y no lo cumple, ese no es el Señor. El Señor cumple sus promesas. ¿Ya? Ahí tú tienes un milagro a la mano, alcance tu mano. Y lo puedes vivir a diario. Devuelve el diezmo al Señor y te las ofrendas y vas a ver cómo Él te multiplica de bendiciones. ¿Ya? ¿Quieres vivir milagros? Ahí tienes uno a la mano. ¿Entiendes? Y nadie lo aprovecha, muy pocos lo aprovechan. Dicen que, como decía Esteban, ¿te acuerdas? Esteban decía que como el 40% de la iglesia diezma. ¡Wow! Dije yo, ¿cómo puede ser? Entonces, no están aprovechando la oportunidad. Digamos, 10. Trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Y cómo se logra trabajar en el equipo? Tú siendo parte del equipo y ponerte al lado de ellos como seres humanos. Promover la colaboración y el compañerismo. Rivalidades internas no son buenas. Conflictos internos hay que saber suavizarlo, tratarlo. Acuérdense cómo lo hacía Cristo, como lo presentamos anteriormente. Trabajo en equipo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cierto? Tenemos que empezar también a limar las asperezas. Un buen líder sabe que el éxito es colectivo, no individual. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando en un partido de fútbol alguien no entrega, no comparte la pelota con los compañeros? No, todos se molestan, ¿cierto? Se pierden oportunidades, ¿cierto? Se pone a quejarse en vez de, o que toma la pelota y dice, sigue solo y yo estoy esperando que me la tire para meter el gol y no pasa nada, él quiere meter el gol y se la tira para afuera, ¿cierto? Porque claro, todos se le van encima, porque él saben que es comilón, como le dicen, se van encima y al final no lo dejan actuar. De haber pasado la pelota, ¿ya? Lo mismo tú, es un esfuerzo de equipo, no un esfuerzo individual. No soy yo el que cuando me venía, Jorge, oye, que tienes bien el departamento, cómo está todo esto también ordenado. El equipo es bueno. Todos somos los que hemos colaborado. Lo logramos en conjunto. No fue mi gran genialidad. Mi gran genialidad es que le doy trabajo a todos. Esa es la genialidad, que escucho a todos, ¿cierto? Ahí está la genialidad. El líder tiene que hacer eso. Y te vas a suavizar. Cuando salía el líder de vacaciones, desastre. Pero yo salía de vacaciones y no pasaba nada. Ah, que Jorge no es tan importante entonces. No, pues, justamente por eso, porque yo le hacía que todos, ¿cierto?, tomáramos decisiones y todos tenían ideas gerenciales en su cabeza. Por eso que pareciera que yo no era importante, pero la verdad es que era importante. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu de servicio, ¿cierto?, más que el de ser servido. ¿Entiendes?
Llega otro jefe y se pone con el látigo a dirigir y neutraliza y les quita y destruye todo. Pasó. Me pasó en alguna empresa. Conclusión. Son 10 puntos que hemos visto, son los más fundamentales, ¿cierto? Del líder. Y después vamos a profundizar. Entonces tenemos un líder no se define solo por ocupar un cargo, ¿ya? Sino por su carácter, su visión y capacidad de influir positivamente en otros. La combinación de integridad, empatía, resiliencia y comunicación clara convierten a un líder en alguien capaz de guiar con éxito cualquier grupo u organización, ¿ya? Cualquiera sea. Y nosotros queremos hacerlo en la iglesia. Entonces vamos a analizar cosas relacionadas con esta misión. Aprenderemos del mejor de los líderes. ¿Quién es el mejor de los líderes? Nuestro Jesús, pues. Y de hecho, ha sido un ejemplo que siempre los líderes lo ocupan. Todos los que enseñan de liderazgo, ¿ah? Dicen, bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Por eso es que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, porque Cristo supo liderar. Cristo como modelo de servicio. Elena de White enfatiza que el liderazgo no es dominio ni imposición, sino servicio humilde. ¿Ya? Estoy para servirte. ¿En qué te puedo servir, Jorge? ¿Recuerda? Entonces nosotros estamos para servir a los liderados, no para que ellos nos sirvan a nosotros. A veces yo veo a un pastor y dice, no, yo soy como un gerente aquí. Yo era gerente, ¿eh? En una empresa. Y llegó el pastor y me decía a mí, yo soy el gerente acá, yo por eso mando y dirijo y todo. Y yo decía, oh, este pastor no entiende la cosa que es al revés. ¿Cierto? Que en realidad uno está al servicio de sus liderados. Y yo, era gerente de una empresa, y decía, mire, pastor entendió la cosa al revés, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? No, no sabía cómo enfrentarlo. Pero es así. El que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Palabras de Jesús. ¿Ya? Él lo dijo. Y el White lo enfatiza en varias partes. En el libro Se da a toda la gente sale muchas veces ese tema. Los líderes deben reflejar la disposición de Cristo de lavar los pies de sus discípulos, mostrando que la verdadera grandeza está en la humildad, ¿ya? No en la arrogancia, ¿ya? Y cuesta practicarlo, especialmente cuando uno anda herido, molesto por algo, uno saca, ah, las credenciales y todo eso. No, no debes hacerlo. Humildad, cuesta, pero se logra. Dos, ejemplo, antes que palabras. Vive lo que tú predicas. El mejor insiste en que el líder debe ser un ejemplo viviente. ¿Ya? Que exacto. Po. Si él no vive lo que él está tratando de presentar, si estamos hablando de Cristo, si estamos hablando de salvación, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de prepararse para lo que viene, estamos hablando de cosas muy positivas, y tú no eres un ejemplo de eso, no sirve. La gente dice, eh, la predicación es más con los actos que con las palabras, con el ejemplo que con las palabras. La influencia de un ejemplo santo es más poderosa que el más elocuente sermón. ¿Ya? El liderazgo se ejerce más por el carácter y la conducta que por la autoridad formal. Y ahí es donde tengo mucho que aprender yo también. Tengo que perfeccionar mi carácter, porque si quiero ser un buen líder, tengo que ser un ejemplo de vida, ¿ya? Imitador de Cristo. Llegar a decir, ojalá algún día pueda decir yo, ya no vive Jorge Fleffel, sino que vive Cristo en mí. Amor y sacrificio. Punto 3. Cristo lideró por amor sacrificial, no por interés propio. Él sacrificaba por sus liderados, ¿cierto? Él se preocupaba por ellos. Cuando les decía, caminó una distancia enorme para darle un ejemplo a sus discípulos con la mujer sirofenicia. Fue a la región de Tiro y Sidón, ¿cierto? Donde aparece la mujer sirofenicia y con ese ejemplo, con ese acto, con esa situación, les enseña a ellos cómo deben considerar a las personas
que son de otra cultura, ¿cierto? Ellos eran muy, muy racistas, acuérdense, o clasistas, y racistas también. El White recalca que los líderes deben estar dispuestos a sacrificar comodidad y prestigio por el bien de los demás. Cristo pasaba toda la noche orando, ¿ya? Porque al día siguiente tenía una gran campaña que hacer. Uno diría, debería pasar, debería pasar él descansando, pero no orando, pidiendo fortaleza de lo alto para lograr eh, conseguir lo que andaba buscando. El pastor o dirigente debe reflejar la compasión de Cristo hacia los débiles y necesitados. ¿Ya? Compasión de Cristo. Cuatro, dependencia de Dios. Ahí está la diferencia con lo que el mundo tiene. Nosotros tenemos que una gran oportunidad de reflejar el carácter de Dios, de Cristo. Dependencia de Dios. El White advierte que ningún líder debe confiar en su propia sabiduría. Acuérdense de la asamblea y nosotros tenemos el principal de la asamblea, que es Dios. Entonces tenemos que pedir con humildad, ¿cierto? Pedir que Él nos ilumine, Él nos muestre el camino, ¿ya? Recuerdo a Elena de White una vez los hijos no querían hacer caso en algo. Entonces ella dice que perdía a veces la paciencia, ¿cierto? Pero antes de eso dice, se iba a orar, antes de aplicar disciplina. A orar, orar, Señor. Señor, dame las ideas correctas, ordena mi mente para no hacer un acto incorrecto con mis hijos. Y ahí ella aplicaba lo correcto. En otra oportunidad dice que los hijos que insistían, que querían ir a una fiesta, algo así, y ella le decía que no era correcto que fueran a la fiesta, pero mamá, si no pasa nada, si aquí se me sé cuidar, no, no es correcto que vayan a ese lugar, todo eso. Al final, ellos al día siguiente decían, mamá, sí, sabes que tenías razón, ¿entendés? Sabíamos que no era correcto, pero estaban como probándola, ¿sabía? Y ella sabía ponerse firme en su posición. ¿Por qué? Porque Dios le mostraba. Entonces, dependencia de Dios para saber tomar la actitud correcta. Y gracias a eso, sus hijos y sus nietos y sus descendientes hasta el día de hoy son mayoritariamente adventistas. El secreto del liderazgo cristiano es la dependencia constante del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la gran diferencia con el mundo. Y ahí tenemos una ventaja enorme. Cristo mismo, aunque divino, imagínense, vivió en completa comunión con el Padre, mostrando que la autoridad espiritual proviene de la conexión con Dios. Entonces, que quede claro, si Cristo, siendo de origen divino, necesitaba depender de Dios, ¿qué nos queda a nosotros? Con mayor razón, ¿cierto? Esto me lo estoy predicando para mí, porque yo tiendo a ser muy autosuficiente por el hecho de haber sido formado profesionalmente. Tendemos a creernos de que somos capaces de resolver los problemas por nuestra cuenta, pero no somos capaces. Hay que reconocerlo, ¿ya? Vamos como un niñito de pecho que necesita el apoyo de sus padres, su madre, para poder lograr caminar, lograr ponerse de pie. Nosotros necesitamos ese apoyo de parte de Dios. 5, unidad y cuidado del rebaño. ¿Ya? Fíjese cómo se entrelaza lo que vimos anteriormente, que es lo que el mundo entiende por liderazgo, y que es muy parecido a esto, pero ahora se entrelaza con la posición cristiana. ¿Ya? El líder cristiano debe promover la unidad de la iglesia, evitando divisiones. ¿Ya? No es fácil, porque vimos los temperamentos difíciles que hay. Hasta hay traidores dentro de la iglesia, pero no somos nosotros llamados a expulsarlos de la iglesia. Somos llamados a, a que haya unidad en la iglesia. A veces hay choques, ¿va? Yo he tenido choques con algunos hermanos ahí, pero después nos abrazamos, nos hablamos, ¿cierto? Y tratamos el tema y ay, con animosidades buenas se suaviza todo, ¿entiendes? Pero el Espíritu Santo es el que tiene que dirigir y eso se logra, ¿cómo? Con mucho tacto,
y con preocupación también de no ofender al otro, ¿cierto? Y cuando vea uno que hay rivalidades, también intervenir para suavizar las cosas y que se mejore el ambiente. ¿Ah? No es fácil. El White compara al líder con un pastor que cuida sus ovejas guiándolas con paciencia y ternura. Paciencia, es súper importante. Por las diferencias que hay de personalidades. ¿Cierto? Uno a veces uno no va a entender a uno, ¿cierto? Y tiene que tratarlo de cierta forma. El ejemplo de Cristo es el del buen pastor que da su vida por las ovejas, no el pastor que se las come, no el pastor asalariado que viene el lobo y sale arrancando. No, el pastor que da su vida por las ovejas, como David, que se enfrentaba a los leones, se enfrentaba a los lobos o al oso, ¿cierto? Y con un palo, y si no tenía palo, con las manos nomás, ¿entiendes? ¡Wow! Bueno, yo doy mi vida por las ovejas, ¿cierto? Y Dios me respalda. Eso es lo que tienes que hacer. Si Dios te da esa orden, cúmplela. Él va a estar respaldándote. Aplicación práctica. El mensaje del lenguaje es claro, dice. Liderar como Cristo significa servir, amar, dar ejemplo y depender de Dios. ¿Ya? Es más fácil inclusive que lo que enseña el mundo, que lo que enseñan los expertos. ¿Por qué? Porque Dios te pone la diferencia. Cuando tú dependes del Señor, el Señor se encarga de darte la sabiduría para enfrentar los conflictos, darte la visión para entender lo que pasa, darte el, el entendimiento o el discernimiento para saber cómo resolver un problema. ¿Ya? Y si tienes un profesional dentro del área, ocúpalo. Y si tienes una persona que tiene experiencia en el área, ocúpalo, ¿cierto? Y entre todos, como la asamblea, ¿cierto? Vas a resolver el problema mejor que si no los consideras. Porque a veces hay personas que tienen el don y se dan cuenta al tiro del problema y dicen, no, esto se resuelve así. Como una vez que les conté yo que un jefe de una sección del Banco de Chile me dice, oye, ¿qué hago, Jorge? Me dice, tengo dos unidades, esta unidad no se puede ir con la otra, están enojados, ya se enojaron, están súper enojados, no se hablan. No, siempre le dije yo, del Señor me dio discernimiento. Saca uno de allá, ponlo acá, y uno de acá y ponlo allá. Y vas a ver que se va a arreglar todo de forma natural. Ya, dijo él. Fue, lo hizo. Al principio dice, "Ah, cuando llegó el nuevo, lo aislaron. Pero después, obligado a conversar con él, ya, la cosa es que usted, oye, ¿por qué se portaron así el otro día y hicieron esto? Que no, si no fue así. Fue un malentendido por esto otro. Ah, ya. ¿Y esto yo lo de acá? Ah, no. ¿Y usted por qué hicieron esto otro? No, tampoco. Nosotros creíamos que era por esto. Y se arregló todo el asunto. Un asado me dijo, ay, funcionó Jorge, todo súper bien. ¿Te fijas? A veces falla la comunicación y hay prejuicios. Y especialmente empiezan a potenciarse los prejuicios. ¿Ah? Especialmente lo que pasa entre países que terminan en guerra. No, que estos son así, que estos son así. Y todos los periodistas y todo, cuando uno tiene que intervenir en sentido contrario, hablar las bondades del vecino. Y de repente decir, no, 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 así, no es tan así, ¿cierto? Y cambiemos. La autoridad se gana por el carácter y la coherencia, no por la fuerza ni la imposición, ni la manipulación. ¿Ya? A veces hay personas que creen que pueden manipular un alma, y no. Pasa mucho en la iglesia, está practicando mucho. ¿Ah? Como les dije yo, pónganse todos de pie, ¿ya? Siéntense todos los que están bautizados. Y ahora tú que estás de pie, que no te has bautizado. ¿Por qué no pasas adelante? Oh, a la persona que no le gusta ser manipulado va a salir escandalizado. ¿Ya? Entonces, tiene que saber de que no debe uno manipular a las personas. No debe uno eh, usar, porque dice Elena de White, lo dice Elena de White claramente, la persona que manipula en pequeña cosa lleva la marca de Caín, dice. Así que Caín es el que manipulaba, que quería él forzar su religión. ¿Ya? Su religión era sin corderitos. ¿Ah? No, las frutas nomás. ¿Cómo matar a un corderito? Nada que ver. Tú tienes que pagar por tus pecados, ¿cierto? Frutitas nomás. ¿Ya? Y después mató a su hermano. No era capaz de matar a un cordero, pero después mató a su hermano. ¿Entiendes? ¿Se da cuenta? Así también va a pasar en el mundo. El mundo no va a ser capaz de sacrificarse por, por amor a Cristo, pero después van a estar dispuestos a sacrificarnos a nosotros.
El líder cristiano es un testimonio viviente que inspira a otros a seguir a Cristo. ¿Ya? Por eso es una predicción práctica, tú tienes que vivirlo. Y esa vida te hace ser. Acuérdate, tú eres un templo edificado para ofrecer sacrificios espirituales, dice en segunda de Pedro. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Lo hablamos la otra vez. ¿Ya? Hacer algo desinteresado por el prójimo. Dar el bien, ser amable, a veces cuesta, pero hay que hacerlo. Cuando tú haces ese tipo de cosas, tienes esos resultados. Cita de Elena G. de White sobre el liderazgo. Vamos a verla. Uno, liderazgo como servicio, dice ella. El verdadero liderazgo se encuentra en darse en servicio a otros, no en inducir a otros a servirte. ¿Ya? A veces, no, yo quiero que me sirvan acá. No, tú vas a estar al servicio de otros. Y cuando ven que tú estás al servicio, cuando ellos se sienten inferior a ti por tu responsabilidad o por las otras cosas que tienes, te van a servir con más derecho todavía, con más ganas. ¿Entiendes? Y tú vas a ser parte de los colaboradores. Refleja el principio de liderazgo de Cristo. El mayor es el que sirve. Integridad de carácter, integridad y carácter, dice. La mayor carencia del mundo es la carencia de hombres, hombres que no se dejen comprar ni vender. Esta es la mayor carencia. Si tú eres uno de ellos, vas a ser valorado porque son escasos. ¿Entiendes? Las cosas escasas son las más valoradas. Si yo te presento yo he hecho el ejercicio, voy a una fiesta, hay puros dulces verdes y pones uno rojo. Todos los niños van a querer el rojo porque es el más escaso. Después lo haces al revés, ya puro rojo y uno verde. Todos van a querer el verde porque es el más escaso. ¿Entiendes? No se trata del color, se trata del escaso. ¿Entiendes? Por eso es que las cosas caras son las más escasas. ¿Cierto? Hombres que, entonces, fíjate, esta es la calidad, esto es lo escaso en el mundo. Hombres que no se dejen comprar ni vender. Hombres que en lo más íntimo de sus almas sean verdaderos y honrados. Hombres que no teman dar al pecado por su justo nombre. Hombres cuya conciencia sea tan fiel al deber como la aguja al polo. Hombres que defiendan lo justo aunque caiga el cielo, aunque el cielo se desplome, dice la Biblia. ¿Ya? O dice Elena de White, perdón. Entonces, eso es lo que Dios necesita. ¿Ya? Eso es lo que el mundo necesita, es lo más escaso que hay. ¿Ya? Entonces, si el mundo carece de este tipo de personas, es una oportunidad para ti, para ser uno de ellos. Y vas a ser cotizado, van a quererte en todos lados. ¿Por qué? Porque eres una persona íntegra y tienes un carácter noble. Elena de White recalca que el líder cristiano debe ser incorruptible y firme en la verdad. Y por esos atributos te van a llover también las oportunidades de trabajo, la oportunidad de ser líder en todas las partes, ¿ya? Cosa que uno le escasea. Tres, dependencia de Dios. Necesitamos tener mucha menos confianza en lo que el hombre puede hacer y mucha más confianza en lo que Dios puede hacer por cada alma creyente. El liderazgo cristiano no se sostiene en la capacidad humana, sino en la fe y la guía divina. Porque nosotros sabemos que tenemos muchos defectos. Y ser un líder vemos que no es tan fácil, porque requiere atributos que a lo mejor no nos han enseñado o no nos hemos educado. Por eso es que tenemos que pasar en oración. Y por eso es que tenemos que saber depender de Dios para que Él haga el resto que a nosotros nos falta. Él que haga los cambios que nosotros no podemos hacer. Él haga el milagro. ¿Entiendes? Eso es lo que necesitamos. Oración y comunión para lograrlo. Tú puedes tener la mejor de las intenciones, pero si no oras, no haces comunión, no asistes a la iglesia, no haces, vas a tener problemas. El camino de los hombres que son puestos como líderes no es fácil, pero deben ver en cada dificultad un llamado a la oración. Nunca deben dejar de consultar la gran fuente de toda sabiduría. ¿Ya? Cristo mismo vivió en constante comunión con el Padre y Elena de White enseña que el líder debe imitarlo. Como les dije, si Cristo, siendo el Hijo de Dios,
o siendo de características divinas y perfecto, dependía de su Padre, con mayor razón o con infinitamente más razón debemos hacerlo nosotros. Saber depender de Dios. ¿Proponemos en practicar eso? Yo me lo voy a proponer. ¿Ya? Dedicar tiempo de oración para Dios y saber depender de Él para que Él obre en mi corazón y no tenga que cargar con tantos defectos que tengo. ¿Ya? Seamos un ejemplo en eso. Cuidado del rebaño. Los dirigentes del pueblo de Dios deben precaverse contra el peligro de condenar los métodos de los obreros que sean inducidos individualmente por el Señor a hacer una obra especial que muy pocos están preparados para hacer. Hay muchos que están haciendo obras especiales, como la arqueología bíblica. ¿Ya? El peligro de condenar a los métodos de obreros que sean inducidos individualmente por el Señor, ¿cierto? Hubo un Ronald Wyatt que fue inducido por el Señor a hacer un descubrimiento maravilloso. Y en la iglesia hasta intentos de asesinato tuvo. Qué difícil para él fue. Y a veces la iglesia no colabora. Y dice ahí, mire, peligro de condenar a los métodos de los obreros que sean inducidos individualmente por el Señor a hacer una obra especial que muy pocos están preparados para hacer. ¿Ya? El Señor nos ha llamado a algunos a hacer obras especiales. Por favor, que no nos descorazonen, que no nos condenen, que no nos ataquen. La misma obra que estamos haciendo ahora de la resurrección de Cristo en sábado, que para muchos se ve escandalosa, ¿cierto? Entonces, y es importantísima. Sabemos por qué. Entonces, que la iglesia ahí colabore y no condene. El líder debe ser paciente, respetar la diversidad de dones y cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Apuntamos en la misma dirección, estamos tratando de empujar el barco en el mismo sentido, el mismo norte, el mismo rumbo, pero con distintas, diríamos, métodos, ¿cierto? Que Dios ha elegido y ha elegido individuos para que manejen esas nuevas alternativas o nueva obra especial, dice, ¿cierto? El texto, una obra especial. Los descubrimientos arqueológicos de Ronald Wyatt son una obra muy especial. O las obras que hemos visto, el séptimo trueno es una obra muy especial también. No hay que desanimarlo. Nosotros también, si vemos una persona que está dentro de lo nuestro y la desanimamos, caemos en ese peligro. No tenemos que hacerlo. En síntesis, entonces, para tu enseñanza, Cristo es el modelo supremo de liderazgo. Humilde, servidor y sacrificial. Se sacrificó incluso a sí mismo. El líder cristiano debe ser ejemplo vivo más que un orador elocuente. ¿Ya? La integridad y la dependencia de Dios son la base de la autoridad espiritual. ¿Ya? Íntegros, pero dependiendo de Dios, porque no vas a poder lograr integridad 100% si Dios no te está apoyando, porque el diablo sabe cómo hacerte la zancadilla y Dios sabe cómo darte la fortaleza para que no caigas. La oración y la comunión constante sostienen al líder frente a las dificultades. El cuidado y respeto por los demás obreros refleja el espíritu pastoral de Cristo. ¿Ya? Ya, y la próxima sesión ya vamos a hacer ejercicios prácticos de cada tema. Esa es la idea, que partamos con ejercicios prácticos y no es fácil, porque algunos van a tener que practicarlo entre ustedes, ¿cierto? Yo no puedo practicar aquí el lavado de pies con ustedes, ¿cierto? Porque tengo que quizás practicarlo con mi hijo, practicarlo en la iglesia, en la Santa Cena, pero si no, va a ser una de las prácticas que hay que hacer, que se pueda practicar en la familia, en lavarle los pies a tus seres queridos o a tus discípulos, ¿cierto? Y que ellos también lo hagan con los suyos. Es un ejemplo de cosas prácticas que vamos a hacer, ¿ya? Así que no sé si hay algún tema, eh, alguien que quiera decir algo. ¿Cómo ha estado
la reunión y soy muy feliz de poder haber compartido con esto, porque es importantísimo, importantísimo que nosotros podamos ser buenos líderes. Ya sabemos que es más fácil para un hijo de Dios porque tenemos su apoyo, ¿ya? Es mucho más fácil, en el mundo tienen que hacer capacitaciones, pero ¿por qué le es tan difícil el liderazgo al mundo? Porque el liderazgo no es algo natural, ¿ya? Y se nota cuando es fingido. Es como la expresión oral corporal. Yo puedo decir que te aprecio, pero mi rostro me dice que te odio. Entonces, el mundo igual. El liderazgo no se puede fingir, tiene que salir natural. Entonces, la única forma es que Dios te permita a ti sentirlo de corazón. Y eso se logra, vimos, con la intervención del Espíritu Santo en ti. Y la oración. Y ahí el Señor te dota de ese liderazgo natural, ¿ya? Que te puedes evitar el curso. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que lo importante que es depender de Dios. No sé si hay alguien que quiera decir algo o alguien que quiera, vamos a pedirle a alguien entonces que para terminar pudiéramos nosotros hacer una oración. Perdón, hermanito. ¿Ya? Yo pienso que Vale. también uno puede ir donde los vecinos, porque hay algunos vecinos que están muy interesados en el programa. Puede llevar todo su equipo y lo puede hacer con ellos y hacer el lavamiento de pies con ellos, para que ellos eh, aprendan la humildad, como fue Jesús. Muy Por buena eso idea. Jesús, por eso Muy- Jesús dice, yo vine a ser servido y no, yo vine a servir y no ser servido. Amén. Entonces se me ocurrió la idea esa. Buena idea. Yo tengo mis vecinos que son que les gusta estudiar y lo puedo ir donde ellos. No hacerlo en mi casa, ir donde ellos. Linda, linda idea. Y bueno, bueno, hacerlo, claro, y ahí uno desarrolla esa etapa que es la de servir al prójimo. Buena idea. Y esa es mi idea. Amén. La compartimos. Buena idea. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión, algo? ¿Proponer algo? Gracias, hermana Luz. Amén. Bien, entonces le Eh, pedimos. Ah, dime. Jorge, Águila, dígame. hola. Hola, hola. Ahí entre las acciones que debe tomar un líder al ser el que toma decisiones o impartir algo, tiene que ser racional para compartir o dar órdenes. Porque yo tuve jefes que no eran racionales. Sí, pues, Solamente entiendo. decían que había que hacerlo porque él era el jefe, no explicaban Claro, entiendo. la Te da- importancia de que entiendan lo que se va a hacer y que lo que van a hacer es lo mejor. Y consultar si alguien tiene otra idea. Exacto. Es justamente lo que hablábamos acá, que debe ser coherente, de ser también, y de hecho, dentro de la experiencia que yo he tenido, cuando uno, de hecho, Salomón lo dice, en, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces yo dije, wow, eso, entonces, ¿qué pasaba yo? Yo decía, mire, quiero hacer esto, ¿qué les parece a usted? Hacía consejo con la gente, con los distintos cargos, y les preguntaba hasta el empleado más bajo, hasta el que barría, ¿cierto? Y daban ideas maravillosas. Y a veces la persona que está ahí barriendo, está observando, y se da cuenta de algo que nadie percibe, ¿cierto? Pero él está pensando también, y tiene una percepción especial, y de repente se le ilumina a él y descubre algo que aún no se le ha ocurrido. Entonces, cuando uno lo hace participar, él le cuesta expresarlo y dice, pero fíjese, jefe, que aquí, que allá, y no lo dice bien porque se puso nervioso, y uno le ayuda, se pone al servicio de él, y le menos, lo que quiere decir esto, otro, no te entendí bien, explícame, lo entendí. Y cuando lo entiende, uno descubre que en realidad es súper importante el punto. Y él ahí, sí, 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 eso es lo que quería decir. Y ahí uno lo colabora. ¿Se fija? Te pusiste al servicio a esa persona. Lo ayudaste, desmenuzó y aparece una, una realidad potentísima. ¿Ya? Entonces tiene razón. Hay que considerar a la gente, considerar, por ejemplo, cuando implantaron el TAR en Santiago, no le consultaron ni a los choferes, no le consultaron ni a la gente, a los usuarios, ¿cierto? Y de repente pusieron el paradero ahí, pero ese paradero nunca no corresponde, el paradero de acá. ¿Cierto? O el chofer dijo, no, esos buses no sirven, ¿por qué? Porque no caben dentro del puente aquí, porque son muy largos, son acá. Entonces,
No le consultaron. Si lo hubiesen consultado, ellos habrían dado su opinión y habrían sido un programa mucho más exitoso de lo que fue. Entonces, y tuvo mucho fracaso. ¿Eh? Y aquí no, lo implementaron a la fuerza y vamos a la mala, ¿no? Y la gente toda decepcionada. El sistema puede ser muy bueno, pero no funciona. Hoy en día también tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque los buses para andar seguro andan entre juntos. Entonces, claro, uno tiene que esperar ahora, en vez de esperar cada media hora, lo espera cada 3 horas. ¿Por qué? Porque vienen todos juntos. Entonces, para cumplir con el recorrido y listo. Entonces uno dice, no, no, hay algo que no está funcionando. Entonces, cosas como esa y no le consultaron a la gente. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando. Y de repente, cuando ya la gente está molesta, viene el escándalo, vienen las revelaciones, viene la rebelión de la gente. Entonces, eso lamentablemente sucede. Y sucede en la empresa, sucede en la iglesia también. Y entonces, ¿cómo se evita esto? Pero tú crees que el jefe va a poder cambiarse cuando él cree que no, que yo soy el jefe que yo mando. Es verdad que hay decisiones que el empleado no va a entender. Y por eso que el jefe tiene que tomar decisiones, pero la mayoría sí las entiende. ¿Entiendes? La mayoría son decisiones que pueden ser compartidas. ¿Entiendes? Pero lamentablemente es así. Ok. ¿Alguien más quiera dar su opinión o compartir? Es un tema súper importante el que estamos viendo, ¿ah? Súper importante. Y lo concreto es que nosotros tenemos una oportunidad única. Y si tú logras desarrollar el liderazgo que Dios te está promoviendo aquí en la iglesia, vas a tener un éxito en todas las cosas que emprendas. No tan solo con las cosas de la iglesia, que es lo prioritario, sino que también en tu vida personal, en tu familia, en tu hogar, en tu eh, rol de padre, en rol de madre, en tu rol de hermano, en rol de trabajo también, en todos lados. Entonces, aquí hay una joya que Dios te la está queriendo regalar. Es una joya, una preciosa, ¿cierto? Entonces, tienes que aprovechar esta oportunidad. Bueno, entonces vamos a orar, ¿les parece? Para que el Señor, yo sentí que Dios se ha manifestado en esta reunión y le va a pedir entonces a alguien que quiera, un voluntario que quiera orar para terminar la reunión. ¿Alguien se propone como voluntario? ¿O yo lo elijo arbitrariamente? ¿Alguien que no haya orado? A ver, hermana Pilar, ¿estaría dispuesta usted a orar? Hermana Pilar, a ver si se atreve. Parece que no, ¿o sí? Si no, Por supuesto que sí, perdón. ya, Estaba gracias, tratando de desbloquear el que viene, micrófono. hermanita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿le parece si cerramos los ojitos y usted nos ayuda con la oración final? Gracias, hermanita. Perfecto. Gracias te doy, mi Padre, mi Señor, por este tiempo que hemos tenido de estudiar y profundizar en tu palabra, Padre, y de formar también en nuestros corazones y en nuestra mente el liderazgo como tú lo propones. Gracias por el hermano Jorge que está dispuesto a enseñarnos, Padre, que prepara las clases con tanta detalle y por cada persona, Padre, que está dispuesta a aprender y aplicar los conocimientos que adquiere. Te pido por favor que los bendigas, Padre, que bendigas y cuides a cada uno de tus hijos, mi Señor, que no te olvides de nadie, mi Padre, y que nos ayudes también a que este conocimiento no sea solamente para vanidad nuestra, sino que Amén. podamos aplicarlo en el servicio, mi Padre. Eh, Te pido también por las futuras reuniones que vamos a tener, mi Señor, porque tú estés bendiciendo y por el fin de semana que nos vamos a reunir para alabarte y para bendecirte, Padre, y nosotros podamos ser retadas por lo que hemos aprendido. Todo esto te Amén. pido, mi Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias a nuestra hermana. Sí. Ya pues, que Dios le bendiga mucho, le agradezco por el tiempo y que Dios nos acompañe ahora en este santo sábado que ya empezó, por lo menos acá en Chile, y que podamos disfrutar la lección esta maravillosa de la escuela sabática, así que espero que Dios les bendiga mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Pueden buenas despedirse. noches. Gracias, Chao, Buenas gracias. chao. Gracias, noches. buenas noches, hasta Buenas luego. tardes. Buenas noches, que amanezcan Gracias, bien. Feliz gracias. sábado. Gracias.